hermanos a todos y me honran con este privilegio, pero los voy a sorprender, creo. Un tema para mí hacía años lo tenía guardado, y mientras miraba este tema me apareció otro ahí en las carpetas que tengo guardado de muchos años atrás, que se llama el ecumenismo, que algún día sí, pero hermano, es del tiempo de aquellos hombres de Dios que los veían venir, ¿eh? Y ahí habla de la ropa, habla de la conducta. ¿Cuánto ha cambiado todo eso, hermano? Pero obviamente el tema de esta noche es muy interesante para nuestras vidas. Es de la Biblia, por supuesto. Vamos a leer directamente. Primeramente en Job, capítulo 39. 39 desde el versículo 27. ¿Se remontará el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Él habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos, sus polluelos chupan sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y por último, en esta parte, Deuteronomios 32. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sus polluelos, sobre sus polluelos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus alas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Le hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Nos detenemos un momentito aquí, porque a medida que vayamos avanzando vamos a ir, es casi todo lecturas, y me llamó la atención, hermano, hace muchos años que no tocaba este tema, como el tabernáculo también, me ha quedado allá atrás por culpa mía, temas muy importantes, y que les voy a hablar del ecumenismo, hermano, ya está, lo veían aquellos hermanos y temblaban, pero en esta noche, esto que vamos a meditar nos va a despertar ansias nuevas, preciosas, para desear las cosas de Dios. Mirar a las alturas donde mora el Altísimo y poner nuestros ojos en los cielos, como dijo el Señor. Porque allí le veremos volver. Quiero hacer una aclaración que es muy importante. Una cosa es el águila, otra cosa es el buitre. El águila es un animal que come carne fresca. Es más, él toma su víctima, además a sus crías, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, más amplio, a sus crías le da a beber sangre. A su cría le da a beber sangre, pero ella come carne y carne fresca. Esto es muy importante porque nos va a hacer meditar mucho en la palabra de Dios. Sin embargo, el buitre es el que se conforma con lo que encuentra, posiblemente pisoteado, maltratado, viejo, de mal olor, y que vaya a saber cómo le caerá a él. Nunca hablan eso, así que no lo podemos saber. Pero esta es la gran diferencia. Los dos parecieran ser iguales, pero no son iguales. Por eso el buitre se alimenta de caroña, de cosas, que es un poco como nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Que nos daban y nosotros recibíamos. Y en ese mundo tan complicado, en esa experiencia del tiempo vivido, por eso, hermanos, hay un tema que aborda mucho a mi corazón, que es sobre a quién iré,
Si fuere en lo profundo de la mar, allí estás tú. Si voy a lo alto, estás tú. En todos lados. Y Pedro dijo, Señor, ¿a qué otro iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Esto es de alto valor en nuestra meditación, en nuestros pensamientos, en nuestra mirada futura, en muchas veces en los planes de Dios maravillosos. Anoche le decía a uno de mis inquilinos, les comentaba las cosas que están pasando y se hacía mucha mala sangre. Y le digo, Ricardo, ¿sabes una cosa? Con el tiempo, con los años, trabajando, luchando, uno logró tener algo. Pero ¿sabes qué me dice Dios? Que lo que tengo, por más que yo me aferre, en un soplo lo puedo perder todo. Y no hablar de la vida. Se quedó el hombre, porque es un hombre de negocios, es un hombre bastante importante. Che, pero todo perder, Dios me advierte. ¿Y sabés qué me sirve eso, Ricardo? Estar preparado. ¿Y si pasa y qué? Han pasado cosas peor. ¿Perder la vida no es mucho más? Tenemos una esperanza maravillosa. Y con Irma hoy estábamos recordando al salmista. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto te recogerá Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. El que habita en las alturas. Hermano, es un tema que está en varias partes de la Biblia. Está en Hebreos, está en Isaías. Van a ver lo que apela a Dios, porque es maravilloso, es muy similar a la vida del creyente. El Hijo de Dios que se vuelve atrás, que hay muchos, desgraciadamente. Otros en el camino le resplandece la luz gloriosa en su memoria de la palabra y vuelven arrepentidos. Pero muchos se van al mundo a volver a comer de la caroña, a conformarse con la porción que le da el mundo, hermano. Por eso bien está escrito tanto en Hebreos como en Romanos 12. No conforméis a este presente siglo malo, sino renovados por medio de la renovación. Este es el tema, de la renovación, del espíritu. Qué bueno es detenernos en el camino y poder agradecer al Señor cuánto bien ha dado a nuestras vidas. Qué maravilloso que no lo merecíamos. En mi caso, ¿cuántas veces? No tengo tiempo. Otro día. Pero un día Dios en su misericordia me cercó. Y entonces sí, ahora podía escucharlo. Ahora necesitaba escucharlo. Pero gracias a su gloriosa obra, por ahora nunca se me cruzó nada por la cabeza. Por el contrario, muchas veces cuando veo a algunos hermanos que me duele mucho cómo anhelan ciertas cosas de este mundo, digo, Señor, no me estoy sorprendiendo. Soy consciente y está en mi cabeza lo que dice en 1 Corintios 10, todo ese capítulo maravilloso. Y estas cosas las hice escribir para ustedes, para mí, para Palma, para que no me pase eso. Pero que como casi termina el pasaje, el que cree estar fuerte, mire y no cae. Hermanos, tenemos una carrera por delante. El águila es un ser creado por Dios que se calcula que vive aproximadamente unos 70 años, un poquito más, un poquito menos. Pero no todos van a llegar a los 70 años. A mitad de edad tienen la necesidad de obrar un cambio muy importante. Tienen que cambiar si quieren subsistir. Lo vamos a ver ahora, pero no olvidándonos de esto, hermanos, que el Señor que nos llamó desde las alturas nos permitió el privilegio que escucháramos su palabra. Haber escuchado su palabra, qué honor maravilloso. ¿Cuántos se deleitaron? Y vamos a los evangelios, ¿no es cierto? Nunca hombre alguno nos ha hablado como él. Pero ¿cómo no lo trajeron preso? Nunca hombre alguno nos ha hablado como él. Y algo por ahí vemos mañana en la hora de la cena. La gloria del Señor. Ser hijos de Dios, qué honor grande, qué privilegio. Y hermanos, cuando nosotros vemos estos bosquejos tan preciosos, porque, ¿qué nos dice en Hebreos 4?
Leamos ahí, que viene muy bien a lo que estamos meditando. Hebreos 4. Cuatro, 11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y qué cosa importante nos dice acá las Escrituras. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, ¿saben qué significa la palabra águila o el nombre que le han puesto a ese ser? Que se alimenta por el pico o alimentado de pico. El águila es un ser creado por Dios que lo trae a las Escrituras para que aprendamos. Allí en Isaías capítulo 1 habla del buey, habla del asno, que conoce a su Señor, conoce el pesebre, conoce el lugar, y no se mueven, se mantienen allí. Mas mi pueblo no tiene conocimiento. Tenía preparado proverbios, pero cualquier cosa se lo dejo como, si ustedes gustan, como una lectura importante que habla de la sabiduría. El águila es muy sabia porque mantiene firme las leyes naturales y conserva toda la enseñanza. ¿Qué leímos allí en Job? Dice que revolotea sobre y remueve sus polluelos. Claro. ¿Saben por qué? Para enseñarlos a volar. Los molesta y los saca del nido. Y dice, y la pone sus plumas debajo de ellos. Dicen los entendidos que ella los suelta, los echa al vacío, pero no para matarlos, sino para que aprendan. Y cuando ve que alguno de ellos más débil o temeroso, ella va debajo para cubrirlo. Vuelve a subir y lo vuelve a soltar. Y así mantiene, hermanos, cuando hemos recibido al Señor, cuando Él nos dio su palabra, también nosotros era todo nuevo y algunos nos emocionábamos sobremanera. Nunca habíamos tenido. Miren que yo en mi niñez tuve oportunidades de estar en seminario de Villa Devoto que me solían llevar, donde me gustaba estar, se comía muy bien y era un ambiente fabuloso. Pero eso era a mi vista, porque veníamos de gente muy pobre, habíamos venido de Italia con deudas, no teníamos nada. Mi mamá, pobrecita, esperaba que comiera mi papá y nosotros, y después si sobraba, comía ella, pobrecita. Si no, ir a pedir fiado ni se le ocurría. Que revolotea la nidada. Y hermano, una cosa, no se olviden de esto, porque esto va a ser casi todo el tema. El pico. El águila no come cualquier cosa. El Hijo de Dios tampoco. Ni aún invitándolo y provocándolo, el Espíritu que habita en nosotros nos provoca a esa palabra buena, que es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros oímos es muy importante, puede ser para bien como puede ser para mal. Y es Dios el que ha circuncidado nuestros oídos, dice el apóstol escribiendo allí. Él ha circuncidar es una marca que separa del mundo. Circuncidar es una señal de Dios.
y nuestros oídos deben ser circuncidados por el Espíritu Santo, que nos permite filtrar, como los hermanos de Berea, toda palabra buena y que viene solo de Dios. Por eso hemos leído en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Por eso, en el capítulo 6, versículo 5, también de Hebreos, dice algo muy similar. 6:5. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero. Dice allí, cuando está explicando, cuando está esbozando el Espíritu por medio del escritor, gustaron de toda palabra buena. Y queridos, después lo vamos a reiterar posiblemente mañana, cuando el águila trae la comida, la carne es para ellas, pero los hijitos chupan esa carne, le chupan la sangre, y es para ellos vidas. Y nosotros, el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, y acuérdense por favor de esto que es muy importante, me lo muestran las Escrituras, y donde voy hago énfasis, cuando recordemos el Calvario, cuando hablamos del Señor crucificado, cuando hacemos mención de donde estuvieron nuestros beneficios, estará siempre en la persona del Señor Jesús. Es verdad que la Biblia en algunas partes hace énfasis en las Escrituras, y está bien, porque está guiada por el Espíritu. Lo que está mal es la interpretación que le dieron. Por eso muchos se cuelgan, muchos honran, muchos veneran el patíbulo de la muerte. Como si cuando era en la antigüedad, que tenían aquellos pedernales afilados para dar muerte a las víctimas, como si fueran los cuchillos o aquellos utensilios los que honraban, que daba ese poder maravilloso de que Dios cubriera sus pecados. Pero no eran esos utensilios que dice Hebreos, que unos son para honra y otros tienen otras funciones. Aquellos utensilios eran para matar, los pedernales, para matar la víctima. No había otra posibilidad, pero para la víctima no era nada agradable, a pesar de que estuve hablando con muchos conocedores de estos hechos. No es como nosotros muchas veces pensamos. Se hacía con mucho amor, porque ya se preparaba la víctima con amor, aquel corderito, aquel animalito que se preparaba, era prepararlo para Dios, y eso significaba ternura, cuidado y lo mejor. Y así lo hacían en su muerte, que ahora creo que están aprendiendo en la Argentina, por lo menos así me comentaban los carniceros, están aprendiendo que de acuerdo a la muerte de los animales, es como después la carne se saborea, se disfruta. Pero hermanos, todo lo que viene de Dios. Cuando Dios nos hace oír su palabra eficaz y que nuestros oídos solamente estén siempre atentos para podernos edificar y cada día crecer más, los que ya hemos pasado esa barrera alta de edad, qué maravilloso es que cada día el Señor se revela a nosotros con nuevas posibilidades, con momentos de gozo sublimes. ¿Para qué? Para andar en su presencia. Así que, qué importante, el águila, su pico, trae buena comida para sus hijos y buena comida para ella. Y hermano, no olvidemos que no nos parezcamos ser creyentes. Más que creyente, me gusta más la palabra redimidos de Dios, porque creo que creyente hasta es el diablo, y vaya si lo será porque conoce a Dios. Pero el redimido de Dios está pendiente, estamos pendientes de nuestro buen Padre. Por eso el Señor nunca habló nada que no viniera de Dios. Y les dice, yo hago lo que he visto acerca de mi Padre.
Él tuvo ese honor, él tuvo ese privilegio, él disfrutó. Y nos enseñan. Por eso, miradme a mí, toda extensión en la tierra y sed salvo. Contemplarle a él, disfrutar de él. Pero no quisiera que me robe el tiempo, por lo menos la primera parte de este tema. Hermanos, nos dice que vivamos aferrados a la palabra de Dios y gustemos del contenido como alimento permanente. Y no consumamos la caroña, como les dije hace unos momentitos, la caroña maloliente que nos ofrecen las cosas de este mundo a través de la filosofía, sociología, libros, revistas, insanas y otros medios de comunicación, el oído, que solo sirven para infectar, contaminar, adulterar nuestro espíritu, corazón y alma, que todo esto es abominación delante de la presencia de Dios. Al vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios a través de la lectura diaria, estamos recibiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, por lo que la palabra de Dios contiene la mente de Dios. Qué hermoso, hermano. La palabra de Dios, el espíritu, la mente de Dios. El alimento espiritual no adulterado, la palabra genuina. Así que, qué maravilloso, ¿no? Podemos conocer lo que Dios quiere. Sin su lectura y sin oración es imposible que podamos crecer espiritualmente, porque las enseñanzas que en ellas hay son santas y sus veredas son eternas. Leímos en Job, el águila se remonta, es un ave que vuela siempre a mucha altura, aún en condiciones climáticas adversas, soporta temperaturas muy bajas e inclusive es capaz de volar con viento en contra y elevarse. Nuestra vida fue cambiada por Dios a través del Señor Jesucristo, que representa la roca inconmovible de los siglos. Tiene que estar sobre y fundamentada sobre ella, dice Mateo 7:24. Nuestra vida, cada mañana cuando nos levantamos, hermanos, no tenemos ni idea lo que ha de ocurrir en el día. ¿Cuántas cosas? Me alegró mucho, uno de mis hijos, el más grande, el otro día. Papá, necesito hablar con vos. Y me planteó un problema que a su edad, es un hombre que también pasó a los 50, me dice, papá, llegué a esta edad y esto no lo puedo entender. Bueno, hijo, no es tan difícil. Date tiempo vos y toma el tiempo, porque Dios nos permite ese privilegio. Pero papi, esto requiere... No va a tener solución. Busca la presencia de Dios. Habla con Dios. Y tomate el tiempo vos. Y no te dejes prisionar por las circunstancias. Porque lo que va a pasar igual va a pasar. Me agarró del hombre. Qué fácil que era. No, hermano. Es vivir cerca del Altísimo. Poder subir cada día a la cumbre. Poder estar cerca de Dios. Por medio de la lectura, de la oración, de hermanos, de ser servidores a los que nos rodean. Y estar allí, en la roca del tiempo, en la roca fuerte, donde los israelitas están esperando, y donde muchos saben que allí se manifestará el Señor. Qué cosa maravillosa. Bueno, tiene también, como dice, estar sobrefundamentada, y como dije, que no se me escape también Mateo 7:24, otra enseñanza. ¿A quién compararé yo? Aquellos que les hablé, al que edificó su casa rápida sobre la arena, ni miró. Y esto era un poquito lo que estaba hablando de mi hijo. Los hijos de Dios se toman el tiempo para no cometer, entre otros, como Saúl, el apresuramiento. El pueblo que revolotea y apremia. Todo lo que está alrededor nuestro, hermanos, en nuestros días nos apremian. Pero qué cosa maravillosa cuando no nos conmueven. Y la paz de Dios, que no solamente está dentro de nosotros, sino se manifiesta al hablar. Y en las palabras sabias que el Espíritu nos guía por su gracia para dar testimonio, que después lo leeremos en Deuteronomio, esto es una promesa de Dios. Allí en Deuteronomio dice, y dirán de vosotros,
para pueblo sabio es esto, pueblo entendido. El Espíritu de Dios que habita en nosotros. La palabra de Dios que cada día, siendo la misma palabra, Dios tiene porciones para ese día, porque nos va a hablar por las cosas que sabe que van a acontecer y que posiblemente tendremos que hablarles a otros. Por eso allí en Corintios que dice que podemos consolar a otros, porque nosotros aprendimos a ser consolados por Dios. Esto es maravilloso, hermano. Muchos no nos van a entender, claro que no, pero el tiempo y Dios demostrará que la palabra de Dios no se equivoca. ¿A quién compararé yo? Hoy cité ¿se acuerdan? Isaías, capítulo 1. Los seres creados por Dios, todos obedecen a las reglas que estableció Dios. El pueblo de Dios no entiende, Dios le habla, no entiende. Comamos del alimento espiritual. Participemos de la comida fresca, porque cada día tenemos preparado el plato de Dios para andar en su presencia, para compartir con los hermanos, para deleitarnos, honor grande, de que la sabiduría de Dios haya limpiado nuestros labios y nos guía cada día por su gracia y su misericordia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. El otro lo hizo allá en la costanera nomás, lo dije muchas veces, viajando hacia el norte, muchas veces a Corrientes durante 7 años. Había lugares que usted andaba kilómetros y kilómetros al costado del río y ahí lleno de casitas muy humildes, donde el agua a veces lamía su entrada. Y todos los años subían al corriente y se tenían que ir y volvían de vuelta y ponían su casa, porque es lo fácil. El águila no tiene la vida fácil. Es más, vuela contra la corriente, qué cosa maravillosa. En Mendoza aprendí algo más lindo, cómo desoban los pescados. No lo podía entender. Decía, pero don Poncho, ¿cómo están los huevos allá arriba y ellos están acá abajo? Es que no es comprensible. Dice, estos cuando van a poner los huevos, tienen una capacidad. Después me hizo pero es largo, no voy a entrar en eso. El águila vuela contra la corriente. El Hijo de Dios, el que es fiel al Señor, camina contra la corriente y se eleva más. Y se eleva más, porque muchas veces el sufrimiento y la angustia que no quiere el hombre, pero que Dios tiene preparado, aunque sea por un poco de tiempo, como dice Pedro, para que sean probados como el oro. ¿Entienden, hermano, esto? El oro es metido en una hornaza, es cocinado a altas temperaturas para que lance el brillo y deje la escoria. Pero hasta que no llega al punto óptimo, va a haber una piedra más cocinándose. Mas cuando llegó a la temperatura, allí desborda la hermosura de ese metal. Pedro lo utiliza para mostrar el creyente, el fiel de Dios, el redimido de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. El águila tiene su habitación en la roca. Y como dije hace un rato, también dijo Job, ¿no es cierto? Debemos edificar y fundamentar nuestras vidas sobre el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, esta palabra que contiene la mente de Dios. Dice el libro de Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, ese predicador adelantado de Dios, podía ver lo que otros no veían. Podía oír a Dios como otros no los escuchaba. Y pudo hablar con Dios. ¡Oh! Este es mi pecado. Pero Dios limpió sus bocas y dice, ahora es quitado tu pecado y podemos conversar. Hermanos, entremos con libertad, dice Hebreos, al trono de la gracia,
porque hemos sido limpiados para estar en su presencia, para no conformarnos a este presente siglo malo. Y en otras palabras, como empecé con este tema, para no conformarnos con las caroñas de este mundo, que muchas veces hace doler la cabeza y el alma. El alimento espiritual no adulterado. Como persona ya crecida, pero antes de redondear esta parte, dice, porque mis pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos de Jehová, como son más altos los cielos, así son más altos mis caminos que los vuestros. Y mis pensamientos más. Y en el libro de Jeremías dice algo muy hermoso, hermano. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El ir contra la corriente, el elevarnos con el Espíritu en momentos de solemnidad, de santidad y de gozo, como lo tendremos mañana en la cena del Señor, nos hace escuchar esto de Dios. Buenas noticias. Qué cosa hermosa. Mire lo que le dice a Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Efesios 1, Efesios 1, Efesios 1, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nuestro lugar no es acá la tierra, en los lugares con Cristo, en la meditación, en los momentos que tengo la capacidad de disfrutar el privilegio. El Señor nos dio la salvación, que nosotros no podíamos lograr. El Señor nos hizo saborear de su bondad, de su misericordia, y nos dio de su Espíritu Santo. Pero nosotros, lo único que Dios dejó a nuestro razonamiento, a nuestra elección, es escoger entre el bien y la vida, el mal y la muerte, como dice Deuteronomio. Él lo hizo todo. Ahí está, dice, escoge pues. Pero escoge la vida, escoge lo bueno, anda en el camino. Oh, hermano, nos bendijo con toda bendición en los lugares altos, allá. Y no les pasa a usted, a mí por lo menos me pasa. Muchas veces, estando al costado de la cama, no alcanzo a saber cómo darle gracias. Y por momentos es como que ya no estoy cerca de la cama, sino estoy por allá arriba. Solo con el Señor, a solas con Él, en los lugares altos, donde Él mora, a donde a Él le agradece. En estos pensamientos de Dios, hacia cada uno de nosotros, sus pensamientos son sublimes, que nuestra mente tan limitada no puede entender. Nos dice de sus pensamientos, son como los cielos más altos que la tierra, para darnos alguna idea de una medida que completamente imposible que podamos alcanzar por nuestros propios medios. Los pensamientos de Dios son tan sublimes e incomprensibles para nosotros, que en los pensamientos de Dios estuvo entregarnos lo más preciado que tenía, a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros pudiera ser salvo
y poder tener la vida eterna, para poder alcanzar en un tiempo no muy lejano, por medio del Señor Jesucristo, esos cielos imposibles de alcanzar por nuestros propios medios. Pero también los pensamientos de Dios hacia nosotros, que no merecíamos nada, son pensamientos de paz. ¿Qué puede surgir de nuestras bocas ante tremendas palabras de las Escrituras? Porque yo estoy pensando en ustedes. Y hermanos, yo a veces me olvido de mi buen Dios. Y por ahí hasta converso algo que no valía la pena, ¿no? Perdiendo el tiempo. La caroña de este mundo. Pero yo pienso en ustedes, dice Dios. Y mis pensamientos son de paz. ¿Cuántos motivos? Hermanos, mañana no sé si lo terminaré, pero voy a tratar de ser mucho más conciso. Pero quería por lo menos dejar una idea para entrarlo mañana mucho más. Pero también los pensamientos de Dios hacia nosotros, que no merecemos nada, son pensamientos de paz y no de mal. Esa paz que tenemos mientras Él nos tiene aquí, es dada Dios y que fue comprada, pagada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa paz que nos lleva al fin que esperamos, el encuentro por toda una eternidad en la misma presencia de Dios con el Señor Jesucristo. Fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, seremos ejemplo en su palabra como Elia. Aún en la adversidad, dificultades, podemos alcanzar alturas espirituales. Nuestra vida de cristiano no es fácil. Andemos contra la corriente. Separémonos de todo aquello que contamina para crecer espiritualmente donde pongamos los ojos. En Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A veces nosotros, los cristianos, somos como aquellas águilas de zoológico. Ya termino, hermano. Que estamos encerrados en el formalismo, en un costumbrismo, no estamos en un estado de espiritualidad con que debiéramos vivir y que Dios quiere, como el águila que vive y hace su nido en las alturas. Nosotros todos debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, elevarnos buscando la presencia de Dios y nuestro estado espiritual para poder ser bendecidos en que Dios nos utilice en su obra para guiar, educar a los niños, adolescentes, jóvenes, a quienes vivan en las alturas del espacio espiritual de Dios, quieran a través del Señor Jesucristo. Allí estaba un pasaje que había reservado en Juan 16. El águila, dijimos, que habita en las alturas y hace su nidada en lugares altos, sobre la roca. Siempre recubre el nido con alguna piel o cuero de algún animal, dejando su interior confortable, cálido, para poder soportar sus pichones las bajas temperaturas. ¿Qué ejemplo preciso nos deja el nido del águila? Porque este nos habla del ambiente en que vivimos, en el cual nos desenvolvemos, ya que los nidos estaban hechos con palitos, con espinos, ¿no? Con distintos trozos que encontran ellas, pero lo revestían con una piel, porque una cosa es la fortaleza para resguardarlo y otra es el cariño que la madre, la ternura y el calor que necesita esos animalitos para su desarrollo. Palos, ramas y yuyos y espinos nos hablan de la vieja naturaleza, que es lógico, aquella que había quedado atrás, cuando éramos del mundo, del viejo hombre que tratara de aflorar y que es una lucha constante en nuestras vidas. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí vamos terminando, hermano. Y si Dios quiere, mañana ya tengo para comenzar mucho más liberado. El nido del águila lo pone en las alturas. Qué visión, ¿no es cierto? Y con qué esperanza. Todavía nos queda
la mitad de la vida del águila, eso lo vamos a ver mañana. Pero una cosa hermosa, reviste con un cuero para el cuidado de sus polluelos. Y quiero dejarlos en esta noche para que oren al Señor y disfruten lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús habló de aquel que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones? Bueno, dice, ¿y quién de ellos te cree que fue su prójimo? El que usó de misericordia. Bueno, pero ¿qué hizo el Señor? Lo cargó de vuelta en su cabalgadura y lo llevó al mesón. No solamente dice que, y mire, el samaritano era un extraño, uno que venía de paso, el Señor era uno que venía de paso. Pareciera como que las Escrituras está hablando del Señor como un samaritano, cuando un samaritano era una mala palabra. Pero hemos visto en Samaria y bueno, no voy a entrar en ese tiempo, si no, no termino. Le dijo al mesonero, acá te lo dejo, cuídamele, guárdamele, y si algo de más gasta, cuando yo vuelva, te lo renté. Dijo Dios, yo tengo pensamientos para los que me confían. Y tengo pensamiento de paz para ellos, hermanos. Esta noche al apoyarnos al costado de la cama, podamos volar hasta la gracia del Señor cuanto viene a hecho. Andábamos arrastrados allá, en el bajo fondo, conformándonos con la caroña de este mundo. Y nos llevó a la altura. Padre, quiero donde yo estoy, que ellos estén conmigo. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, perdónenme, yo quería, pero era necesario para dejar un pensamiento más amplio y mañana redondear. Mañana veremos un proceso, que es el proceso del creyente. Que Dios les bendiga, hermano, y que su palabra maravillosa nos muestre la ductilidad y la gracia de Dios para dejarnos subir cada día un poquito más alto, para escucharle mejor. Que Dios les bendiga.